Programa realizado en cooperación. UDP Madrid. Mayores en los medios. Radio Vallecas. Desde Radio Vallecas, en el programa Historia de Mayores, en colaboración con la UPD y en la parte técnica Julián, comienzo el tema de prevenir salud, el tema de verano, en el que haremos una información de los beneficios y inconvenientes para nuestra salud. Víctor, nuestro gerontólogo, y nuestro querido compañero Hipólito y Rafa me dan la palabra y yo se la paso a Víctor. Muy bien, Cándido, muchas gracias. Bueno, haciendo la anotación de que solo tenemos una hora. Esto es muy importante, porque después nos estábamos diciendo que para no sobrepasarnos en la hora, que muchas veces ocurre, tenemos la referencia a todo que va a ser solo una hora como máximo. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir anunciando unos apartados, y me paro y entonces hacemos un coloquio, pero claro, hay que tener cuidado de no explayarnos demasiado y que esto se extienda demasiado en el tiempo. Que Julián vaya repartiendo el tiempo como hace yo otros días. No te preocupes, yo voy diciendo el tiempo. El que nos ha dicho primeramente que una hora ha sido Julián, por lo cual él lo sabe mejor que nadie, Bueno, de lo que se trata es de hablar un poco de establecer un coloquio aquí de cómo disfrutar unas buenas vacaciones, de verano con salud, subrayado con salud, a ver si puede ser. Y yo diría algo mejor todavía, buscando mejorar la salud, viendo las vacaciones como una oportunidad para mejorar la salud. Muy bien. Y bueno, eso es lo que digo como título, como planteamiento del coloquio que vamos a establecer. Y ya digo, de entrada ya digo rápidamente, que contemplando las limitaciones de las personas mayores, hay que tener mucho cuidado porque a las personas mayores no se le puede invitar a todo, porque hay algunas que pueden, otras que no pueden, unas que tienen el corazón mal, el otro que respira mal, etc. Bueno, vamos a abarcar el primer apartado, y es los preparativos antes de ir de vacaciones. Yo diría que estas son verdades de perogrullo, ya se sabe, pero no está mal repetirlo. Primero, hay que tenerlo todo revisado y preparado. No dejar las cosas para última hora, porque nos podemos llevar después chascos, que hay olvido, cosas incluso muy serias. Bueno, son cosas conocidísimas, pero que tienen mucha importancia. Los billetes, la tarjeta sanitaria, los informes médicos, solo llevar fotocopias, nunca llevar los originales. Los medicamentos, preferiblemente en blister, no en jarabes, soluciones que se pueden estropear por el calor, en blister. Se plantea uno la pregunta, si yo me voy de vacaciones, ¿cómo me gustaría ir? ¿Solo o acompañado? En las personas mayores, por supuesto, mucho mejor acompañado siempre. Y, hombre, si tiene una mujer, la mujer, o la mujer, el hombre, el marido. Y bueno, otra cosa que nos planteamos es, ¿dónde quiero ir? Montaña, playa, campo, ¿dónde? Y una cosa también, una puntualización que hago. ¿Convendría que me pasara por el médico de atención primaria o por el dermatólogo? Y digo lo del dermatólogo porque el verano puede ser, puede presentar un riesgo en unos problemas que tiene la piel, empezando por el cáncer de piel y un cáncer muy agresivo que hay, que es el melanoma. Hay que tener mucho cuidado, que nos jugamos mucho en ello. Bueno, y finalmente, ¿dónde quiero ir?
Si voy a un sitio, me pregunto también, ¿hay centro de salud? ¿Hay ambulatorio? ¿Hay hospital? Y otra cosa que digo yo, llevar teléfonos de contacto en el móvil. Por si tenemos que llamar a alguien, por si ocurre algo, etcétera. Bueno, este es el primer apartado. A ver qué decimos. ¿Qué vemos dentro de lo que yo he dicho? Todo es importante, hay algo que no es tan importante, cada uno que vaya a su manera, esto no sirve para nada, esto no hay que tenerlo en cuenta, etcétera, etcétera. O incluso decir cómo le ha ido uno cuando ha ido de vacaciones, si ha hecho esto bien o lo mal que le ha ido, si no ha tenido en cuenta lo que yo he dicho. Venga, más bien dando unas pinceladas, y si no hay nada que decir, pasamos al segundo apartado. No, Yo tenía... va a ser compañero, adelante. No, te digo que a mí me parece muy bien lo que ha dicho Víctor. Yo creo que es muy importante para el viaje aprovechar todo preparado, llevar las medicinas. Con independencia de eso hay un tema muy importante, y es que yo voy a ir a Marbella, que no hay una casa de segunda vivienda. Entonces, allí la receta electrónica me funciona como en Madrid. Es muy curioso, pero me dan las medicinas igual allí. Pero yo por si acaso las llevo desde aquí, ¿eh? Llevo las medicinas, procuro ir con mi nieta y con mi hija. Yo tenía que... A terminar. Yo tenía que hacer una reivindicación que no es de verano y de todos los años. Y hay un gran problema para los mayores sobre todo. El teléfono no lo cogen de ninguna forma. Eso tenemos que reivindicarlo, y hay que ir donde sea. Yo creo que hay que decir a los mayores que no se callen, que dejen un escrito firmado de que el teléfono no se coge, que pongan allí en el teléfono, que eso es muy importante. Sí, yo hay otra cosa que yo, vamos, normalmente sí creo que se debe tener en cuenta también en los viajes, que es el dónde se va en función de las características de la persona. Una persona es alérgica a las gramíneas y se va a un sitio donde solo hay gramíneas, pues a lo mejor tiene serios problemas. O se va a un sitio que hay mucho mosquito y es alérgico a los mosquitos. Yo creo que la elección del sitio donde se va, sobre todo ya las personas mayores y las que tenemos algún que otra gotera en ese aspecto, sí tenemos que tener en cuenta también la elección del sitio donde vamos. Efectivamente, hay una cosa que yo le he dicho muy brevemente y muy sencillamente, que es montaña, playa o tal. En la montaña, si uno va a sitios de altura, hay veces que está contraindicado en ciertas personas, como por ejemplo el que tiene la tensión alta, porque el clima de altura sube la tensión arterial, ¿eh? Sin embargo, el clima de playa baja la tensión y es relajante, ¿eh? O sea, que le viene muy bien a las personas que tienen problemas de tipo cardiovascular, ¿eh? O sea, que todo esto tiene su pro y su contra, ¿eh? Y yo creo que no se puede ir, sobre todo cuando ya somos personas mayores, que tenemos nuestras goteras, que no se puede ir al buen tuntún. Y no digamos nada, el ir solo acompañado. Lo importante es que ir acompañado, ¿eh? Si no va bien de la memoria, si te falla la memoria, si te desorientas, si te tiene mareo de vez en cuando, yo qué sé, ¿eh? O sea, que esto es como una especie de aviso, de observación, ¿eh? Que yo creo que es muy importante, ¿eh? Yo quería hablar algo más también de alguien que no se lleva esta buena parte del veraneo, que son las personas que se tienen, por una circunstancia o por otra, se tienen que quedar en su casa, y a veces mal atendido porque se van los familiares. Tenemos un poquito los mayores que intentar ver si un vecino, si el otro, si los que quedamos aquí, ayudarle a nosotros y ver la situación que se encuentra. Eso es un problema muy gordo, porque que se va a pasarlo bien, pues vale, pero
Sin lugar a dudas. Yo creo que estamos de acuerdo con Cándido, claro. Esto es lo que le llama, como dicen algunos ya, no sé si exageradamente o no, que se van de vacaciones y dejan al abuelito en la gasolinera, o cositas de estas, ¿no? Y resulta que se da no solo ya maltrato, o sea, porque es que si tú dejas a una persona mayor sola y te vas por ahí de vacaciones en plan egoísta, pues eso es criminal. Yo hasta lo califico de criminal. El tío ya no tiene a nadie, no sabe si lo va a encontrar con vida cuando vuelva. Bueno, hay un montón de problemas sociales, efectivamente. Está muy bien los que se van y que vayan en unas condiciones muy seguras. Pero ¿qué pasa con los que se quedan? Los que no van de vacación. Yo quisiera que eso, que lo pasáramos también, que no quedáramos solamente en la parte alta de la casa, sino que queda abajo, y darle consejos también, que no se callen ni con familia ni nada, que si están solos, que llamen por teléfono o a lo social o lo hagan, intenten antes de irse los familiares quedar con un contacto con la parte social. Yo creo que esto es muy importante a todo el que quiere y que está en una situación fastidiada. Claro. Y a lo mejor es muy, muy importante o muy conveniente el que si uno se va de vacaciones, que avise a los vecinos, al vecino, de la puerta en la puerta contigua, para que le haga eche un vistazo de vez en cuando y vaya por allí y pregunte y se entere, porque hay veces que te vuelve de vacaciones y te lo encuentra muerto, ¿no? O sea, Sí, por no haber habido nadie. Bueno, esos son problemas que Cándido hace muy bien con llevarlo al terreno social, pero estamos hablando un poquito, nos estamos saliendo un poco del tema de las vacaciones. O sea, yo creo que, vamos a ver, si podemos ya terminar este apartado, si hay algo más que se diga y si no, ya pasamos al siguiente. No, hombre, si hay otra cosa que sí es, y eso lo digo por experiencia pasada en las últimas vacaciones, que es el saber dónde está, cuando uno va a un sitio determinado, el saber dónde están las urgencias, dónde está el hospital más cercano, sobre todo de aquello que tú padeces, por si las moscas tienes que salir corriendo. Aunque siempre es fácil coger un taxi y decir, lléveme usted a urgencias, pero sí conocer los médicos que tiene por la zona y cosas de estas porque alguna vez nos ha pasado, que tienes algún problema y bueno, sí, a urgencias te llevan, pero no vas al hospital que tú quieres o no vas al sitio que prefieres. Hombre, claro que sí, tiene que haber una indagación previa antes de salir. No solo ya lo que he dicho yo a nivel general, hay centro de salud, hay una gran diferencia en si hay centro o no hay centro de salud. Y después, si no hay un centro de salud, hay mínimamente un ambulatorio o hay un hospital adecuado en el caso de que yo empeore o tal, me tenga que hospitalizar. Y lo que tú has dicho también, lo que ha dicho Julián es perfecto. Si hay ya especialistas específicos, si hay centros de urgencia, si atiende o hay que desplazarse a no sé cuántos kilómetros, hay un montón de cosas que aquí realmente no la podemos concretar todas, ¿no? Pero cada uno tiene que preocuparse de su viaje y qué va a ocurrir que pasa por ahí. Hay un coche o algo, ¿no? Sí. De la calle de alguien, no sé. Es aquí. Sí. Ya. Bueno, mucha razón lo que ha dicho Julián, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que profundizar en lo que yo he dicho, hay que detallar más, hay que profundizar más y llevarlo al terreno particular de cada uno, como aquello de yo y mis circunstancias, yo y mi viaje, yo y mi destino, yo y mi enfermedad, yo y mi médico, etcétera. Y tiene que uno trabajar en ello, sobre todo por la seguridad, para que no haya ningún problema gordo y que no solo que tenga uno un problema de salud gordo, sino que pierda la vida. Claro. Eso. Aquí quería plantear una cosa que, bueno, se me acaba de ocurrir. Yo no sé si existe ya
reclamar la asistencia del teléfono del mayor que sirva de asesoramiento, un teléfono que marcar que sea gratuito, que esté 24 horas, para que reciban los mayores atención. Claro, en el verano, en estas fechas, pues con más motivo, porque desaparecen los vecinos, desaparecen la gente, se va de vacaciones, en fin, que me parece que sería, no sé si existe, pero creo que no, que yo sepa. Hombre, En Madrid sí hay un teléfono. En Madrid hay un 900 y pico, no me acuerdo cuál es exactamente, Sí, sí, sí. que es el que tiene la comunidad para mayores. Pero el resto, no sé, ese no sé si es solo para la comunidad, imagino que sí, que debe ser solo para la comunidad de Madrid. tendrá alguna variante en cada comunidad autónoma. Sí, en lo de, efectivamente, hay que tener, yo por eso he dicho, llevar teléfonos de contacto en el móvil. Normalmente El lo de- que... Perdona, yo sí, lo que referente al teléfono, lo que sí es que los mayores, vamos, los mayores y cualquier persona que tenga cualquier dificultad, lo que no debe cortarse un pelo es de llamar al 091, o al 112, o sea, llamar a la policía tranquilamente y decir lo que te pasa. Estás está en peligro, te da una enfermedad, no sabes qué hacer y tú llamas a la policía. Y la policía resuelve exactamente igual que si llamas a otro teléfono. Pasa que nos da cosa, dice, hoy voy a marcar el 091, por Dios, da hasta miedo. No da miedo. Me pasa eso, estoy enfermo, me ha dado un ataque en casa, me he caído, no puedo levantarme y yo llamo a la policía. Y el 091 es en todos los sitios, no falla en ningún sitio. Sí que sí. No, hay que moverse en ese sentido por lo de la seguridad. Y, por ejemplo, a lo mejor movilizar las trabajadoras sociales o decirlo a las organizaciones que se dedican a combatir la soledad, el aislamiento, porque eso lo tienen muy contemplado, sobre todo en los periodos de verano, son periodos críticos, que está muy contemplado eso, entonces se moviliza el llamar por teléfono, el hacer una visita a domicilio de la persona que queda sola, una vez que se van los familiares, el que los familiares mínimamente se ponga en contacto con otros familiares y decirle que nos vamos de vacaciones y que se queda solo, que el tío o la tía se queda solo. A ver, hay que llamarle por teléfono, hay que pasarse por allí, yo qué sé. Miles de posibilidades, miles de posibilidades. Lo que pasa es que hay que preocuparse de ello, según mi punto de vista, y lo digo desde un punto de vista médico, pero también referido a la seguridad. A los familiares yo le aconsejaría que vieran el estado en que se encuentra la persona mayor que se van a llevar. Porque si están en un estado mal y van a estar a las vacaciones, pues yo creo que no es conveniente, o que se lo lleven, que se queden, o sea, que solucionen ese problema que pueden tener luego muy grande en las vacaciones. Yo creo que al final es un problema de ética, es decir, que hay veces que los familiares no se pueden ir de vacaciones, no se pueden ir porque es un alto riesgo, pero eso no es lo que suele ocurrir en la vida real. Cada uno a la hora de eso se va por ahí y se quita de en medio y cada uno va a lo suyo, y de ahí ocurre que los veranos hay tantos problemas de las personas mayores que quedan mal, o sea, hay miles de situaciones que habría que evitar. Existen los programas que llaman de respiro familiar, que son para la familia, vamos, tenían que ser desde los dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista del mayor o del dependiente o del discapacitado, por hablar en ciertos, y de la familia, digo, de lo que llaman de respiro familiar, Sí. ventajas para ayudas y ventajas para tanto para la familia como para el, digamos, ese es un punto muy interesante, porque eso hay que mantener un equilibrio. Vamos a poner un caso concreto de la hija que se ocupa de la madre que tiene un Alzheimer.
Y esa Sí, no puede ir a correcto. ninguna parte, ni al veraneo, ni salir a la acera de enfrente, porque la madre depende de ella. Eso es un límite también que hay que... Oye, eso tampoco se puede permitir. Todo el mundo tiene derecho a irse de vacaciones, unos respiros, un tal. Y eso hay que mantener un equilibrio entre las dos cosas. Tienes razón, mucha razón. Y Sí, pero yo digo, yo sí, creo que la Cándido. familia también, eh, que tiene una persona así lo pasa mal. A esa persona tenemos que decirle que gracias por hacer tan por los mayores, porque hay gente despreocupada, pero hay gente que sí le importa a sus mayores y se quedan sin vacaciones y los haga falta. Claro, sin lugar a dudas. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pero aquí lo que Yo, estamos analizando, ¿eh? yo digo, claro, en caso de enfermedades crónicas graves, pues digo, claro, como has dicho tú, de un Alzheimer, una demencia avanzada, o digo, para que tenga tanto un respiro familiar, la familia por una parte, como el mayor por otra, yo que sé, un periodo de una semana o 2 semanas durante el periodo vacacional de la estación del verano, por ejemplo. Pero claro, hay veces que muchas cosas a veces se solucionan con dinero. Porque Ya. una persona, tú metes a una persona, a un acompañante día y noche, que tenga incluso, que sea como una enfermera, y te puede ir bastante descuidado, que no va a pasar nada, porque va a estar vigilado día y noche. Una persona incluso profesional, claro, porque depende de cómo el dinero que tenga, o sea, la capacidad que tenga de solucionar los problemas, claro. Bueno, yo creo que, oye, si es que no vamos a poder, vamos a ver, mira, ahora hay una parte médica que es muy importante, está en una parte social que la hemos tratado, y es, por ejemplo, las incidencias y emergencias que se dan cuando lleva uno de vacaciones, ya en lugar de destino. Y yo voy a nombrar solo unas pocas, porque hay muchas, ¿eh? Una de ellas es la deshidratación, que la hemos estado comentando. La deshidratación es la pérdida de líquido del cuerpo. El cuerpo se pierde líquido en el cuerpo. ¿Y por qué ocurre eso? Por la sudoración del verano, la sudoración continua, los diuréticos, esto es muy importante señalarlo y no se tiene muy en cuenta, los diuréticos, las personas que toman diuréticos eliminan mucho líquido. Hay muchísimas personas mayores que toman diuréticos. Después, por beber poco. ¿Y por qué se bebe poco? Porque en la persona mayor hay una falta o disminución del sentido de la sed. Eso es altamente peligroso también. Yo mismo tengo comprobado que a partir de hace ya años he perdido el sentido de la sed. Me lo tiene que recordar mi mujer. Y me ha puesto un botellín donde una cosa que llevo yo cuando doy paseo. ¿Por qué? Porque a mí me falta ya la sed, ¿no? Y me peligra incluso la salud y nada, y no cambio. Eso viene de dentro. Eso viene del cerebro y tal. Bueno, para contrarrestar un poco esto de la deshidratación, hay que beber líquido de 2 al litro a 2 litros y medio más o menos, y líquidos diversos, de agua, fruta acuosa, sandía, melones, acuario, un montón de cosas. Y cerveza sin alcohol, yo diría más bien sin alcohol, porque en verano la cerveza con alcohol es contraproducente, aunque aparentemente no. Y después, oye, beber de forma espaciada, no boom, medio litro ahora y medio litro después, no, poquito a poco, de forma espaciada, a sorbos. Bueno, eso es lo que... Y yo os pongo un poco sobre aviso para que no padezcáis de deshidratación. Los síntomas que se dan son la sequedad de la piel, notáis que la piel se seca, la sequedad de la boca, de los labios se vuelven con costras, muy, muy secos, o de las mucosas. Baja la tensión,
cuando hay una pérdida de líquido importante, baja la tensión, hay cansancio, apatía, se altera. El que está un poquito mal, tiene un deterioro cognitivo, se le puede acentuar el deterioro cognitivo, y después emite poca orina. Como entra poco líquido, sale poco líquido, y la orina aparece un poco cargada. Y después, en el caso ya de más avanzado, hay que tener mucho cuidado porque se pierde, por la falta de líquido se pueden producir incluso arritmias, ¿eh? O sea, el corazón se resiente y produce arritmias. Bueno, ¿cómo veis vosotros esto de la deshidratación? ¿Lo cumplís en el verano bebiendo líquido suficiente? ¿Estáis ojo avisor de ello? ¿Tenéis problema de la sed? Como ya he dicho, ¿cómo van las cosas? Habría que ver las previsiones meteorológicas, a ver si que dentro de los que aciertan, pues ver la previsión meteorológica del sitio a donde se va, si se sale o si se permanece en el hogar o en otro sitio, por ver la previsión también meteorológica para ver cómo adaptarse a ella mejor. Bueno, pero en cuanto a la deshidratación, ¿tenéis algo que decir? Yo me Deshidratación. tomo muy en serio, Víctor, el tema de la deshidratación. Entonces, Sí. tengo como norma mínimo 2 litros de agua al día, tomado estacionado como máximo cada 2 horas. Un vaso de Muy agua bien. cada 2 horas. Por la mañana me tomo, cuando me despierto, para tomar las medicinas de la tensión, 2 vasos de agua. Después tengo, a media mañana me tomo unos polvos para el tema del estreñimiento, Casenlax, también con otros 2 vasos de agua. Y el resto del día, agua abundante. Cada 2 horas mínimo un vaso de agua. Claro, muy bien. O sea, no de golpe, porque de golpe puede dañar, sobre todo el que tiene un poco la tensión alta, el tomarse una embolada de agua muy grande, le aumenta la presión arterial. Y otra cosa que os digo, ha habido casos de muertes por beber mucha agua. ¿Por qué? Porque la sangre se diluye mucho, se hace muy acuosa y entonces pierde digamos, las funciones que tiene la sangre, de oxigenación y todo eso. Bueno, ¿un vaso de agua está bien? ¿Un vaso cada vez está bien? Sí, de forma espaciada, pero por ejemplo cada 2 horas, exactamente. Sí. Pero también depende, habéis hablado de la meteorología. Cuanto más calor hace, más pérdida de líquido hay y más rápidamente hay que reponerlo. Y es conveniente también que, que se metiera uno en una ducha fresca y eso, si se ve un poquito ya pues acalorado, ¿no? Yo creo que también la ducha es buena todos los días, si hace falta por calor, que no por limpieza, pues meterte en ella cuando tú lo veas conveniente. Hombre, la ducha fresquita es muy buena, muy buena. Bueno, pero eso está un poco fuera de la deshidratación. Estábamos comentando Pero, Víctor, en relación con la deshidratación, yo por ejemplo, cuando tomo el Casenlax, me dice el prospecto que hay que tomarse 2 vasos de agua. Claro. No hay problema, no hay mucho eso. No. Bueno, es que eso es una cuestión más bien ya médica, es una farmacológica, es decir, que tiene que tomar los 2 vasos de agua para que el producto se absorba bien, se reblandezca en el intestino, y hay una serie de motivos ahí que es la propia industria farmacéutica la que lo determina y hay que hacerle caso. Yo también de siempre lo que hago es cuando me levanto por la mañana, después de haber estado toda la noche en la cama, me tomo las pastillas de la tensión y ahí también sí me tomo 2 vasos de agua. No, está muy bien. Yo también me tomo 2 vasos de agua. Hay algunos que los recomiendan porque les sirve un poco de limpieza, de drenaje, y le da un choque renal bueno para que salgan todas las impurezas acumuladas por la noche. Y además, como digo, hay que saber un poquito ir en consonancia
pérdida, ganancia, pérdida, ganancia, pérdida, ganancia. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cuánto sudo? Si empieza a correr y estás una media hora corriendo, pues pierde un montón de líquido, ¿eh? Y entonces tampoco conviene, como te digo, no reponerlo de golpe, y menos aún siendo el agua estando demasiado fría, que es otro que puede crear un impacto, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Yo creo que al final, fíjate, siempre sale a relucir lo mismo. Hay que tener una mínima cultura sanitaria. Una cultura sanitaria de saber cómo hacer las cosas bien para no dañar el cuerpo y conservar bien la salud, ¿no? Bueno, y a recordar otra cosa, que no hace falta solo que sea, por ejemplo, agua del grifo, sino que podéis recurrir a gazpacho, por ejemplo, es buenísimo. Podéis recurrir a la fruta acuosa, como yo he dicho antes, el melón y la sandía. O sea, hay un montón de fuentes naturales del agua que la ventaja que tiene es que va mineralizada, que aporta minerales, que de hecho en verano se pierden muchos minerales, ¿eh? Y crítico es perder demasiado magnesio, por ejemplo, potasio, son unos minerales muy importantes, como se pierden demasiado, empieza a tener ya problemas de la tensión arterial, problemas de la arritmia y un montón de cosas, ¿eh? Bueno, el mensaje que debemos transmitir aquí en este apartado es que nos debemos tomar muy en serio el tema de la deshidratación y corregirla a la mayor brevedad posible, ¿eh? Para evitar percances mayores, ¿eh? Para percances mayores. Bueno, hay otro problema, otro gran problema, que es lo que se entiende por golpes de calor. Ahora se han puesto muy de moda ahora con esto de las olas de calor que ha habido en el mundo por el cambio climático y tal. Esto del golpe de calor es peligrosísimo y lo produce sobre todo unos rayos que emite el sol que se llaman los infrarrojos. Los rayos infrarrojos producen calor, producen hipertermia, y no solo produce golpe de calor, sino también una insolación, que eso se da con una cierta frecuencia en la playa, la gente pues no se cubren bien, no se protegen del sol y acaban padeciendo esto. Y en el caso concreto del golpe de calor, aparece una temperatura elevada, entre 39 y 41 grados, como si tuviera fiebre, pero no es fiebre infecciosa, es fiebre por calentamiento. Y entonces el cuerpo aparece muy caliente, sobre todo la cabeza congestionada, va aumentando los problemas, aparece debilidad, pulso débil, pulso rápido, hasta que se pierde la conciencia. Y este tema es todavía más serio y más grave que lo de la deshidratación, porque va más deprisa. Y hay que rápidamente enfriar a la persona, llevarla a un sitio de sombra, para prevenir esto hay que evitar salir de las horas de máxima calor, entre 12 a 16 horas. Y como digo, protegido contra el sol, gorros, sombrero, etcétera, todo. Y ropa adecuada de verano que transpire bien. Y después, en caso de necesidad, cuando se ve que es sospechoso, enfriamiento con trapos frío en la frente y tal. Pero si la cosa no mejora, hay que llevarla a la persona, hay que llevarla al hospital, ¿eh? Hospitalización, porque es un cuadro de emergencia que si no se trata a tiempo puede peligrar la vida, ¿eh? Bueno, ¿qué tal andáis de experiencia en esto de los golpes de calor? Me imagino que no habéis padecido ninguno en vuestra vida. No, yo no. Ningún caso tampoco de familiar, vecino, algo de gente, tampoco, ¿no? Bueno. No. Pero sí habéis padecido insolación o alguien que conozcáis, si habéis conocido que de insolación sí que hay casos, sí, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, pues la insolación más o menos viene a ser como un caso leve de golpe de calor, y hay que tratarlo prácticamente casi de la misma manera, pero de una manera un poquito más tranquila, y hasta que la persona vuelva a recuperar la temperatura normal del cuerpo, ¿no? Bueno, perfecto. Esto vamos a ver. Y ahora hay otra cosa también, que es una cosa también muy, muy delicada, muy seria,
que es lo del cáncer de piel, ¿eh? Así. Porque mira, hay problema. El sol, dicen algunos que puede ser nuestro amigo, pero también puede ser nuestro enemigo, ¿eh? O sea, el sol es un arma de dos filos, un arma de dos filos. Entonces, el sol produce una serie de rayos. Uno son los rayos ultravioletas, ¿eh? Que hay de dos tipos, A y B. Y estos rayos ultravioletas inciden sobre la piel, produciendo, oye, entre otras cosas, produce envejecimiento de la piel, envejecimiento. La piel se envejece por los rayos ultravioletas, sobre todo los dos actúan, pero el que actúa más sobre envejecimiento de la piel, los rayos ultravioleta A. Y eso se observa claramente, si veis por ahí, veis a un campesino marino, los campesinos, guardabosques, los vigilantes de playa, si no se protegen bien, acaban con una piel envejecida, endurecida, reseca. Y bueno, y ahí se pueden formar problemas de lesiones precancerosas. Hay una cosa que le llama, que yo la tuve una vez, eso sí que lo tuve una vez, una queratosis actínica, que le llama. Actínica quiere decir que la produce el sol. Y eso es una lesión precancerosa que conduce al carcinoma de piel. Bueno, todo esto hay que vigilarlo, hay que protegerse frente al sol con las correspondientes cremas protectoras desde el 6 hasta el 50, depende y sobre todo cuando se va a la playa o cuando se va a la montaña. En la montaña son especialmente fuertes los rayos ultravioletas, la montaña, y sobre todo cuando se practica el esquí porque la nieve rebota mucho los rayos ultravioleta y lo hace ser más fuerte todavía, ¿eh? Entonces, luego esto hay que tenerlo muy en cuenta, ser responsable y evitar el envejecimiento de la piel, por una parte, que es una cuestión estética, y otra cosa, evitar de todas el cáncer de piel, ¿eh? Y hay un problema muy particular en el cáncer de piel, que es lo del melanoma. Melanoma es surge a partir de una mancha, de un lunar, de algo de la piel, y se activa por los rayos ultravioleta, sobre todo por los rayos ultravioleta B. Y entonces se produce un melanoma, que es un tumor, un cáncer extraordinariamente agresivo, y como no lo pare, no lo extirpe de raíz lo antes posible, se propaga por todo el cuerpo y puede crear un problema tremendo. Este melanoma es temible, ¿eh? Y esto está muy relacionado con la exposición al sol, ¿eh? Y posiblemente hay una predisposición. Cuanto menos moreno se sea, más rubio, pelirrojo, toda esta gente que tiene muy poca melanina en la piel y protege muy mal frente a los rayos ultravioleta B, y entonces se puede activar una mancha solar o algo así, se puede activar y se puede crear un melanoma. Y es conveniente, por eso decía yo al principio, que cuando se da vacaciones, o bien hay que ir al médico de atención primaria para decirle cuáles son mis problemas concretos que yo tengo, y si puedo ir a tal sitio, a tal otro. Y después también, en casos de necesidad, también cuando se tiene problemas de piel, muchas manchas de lunares, todo eso, hay que ir al dermatólogo para que haga un estudio de las áreas de la piel, sobre todo de la cara, de la espalda y tal, para que haga con unos procedimientos, una dermoscopia, que tiene una especie de lupa y tal, con una luz, y ellos te pueden detectar cuáles son las lesiones más peligrosas que uno puede acabar en un melanoma, y te lo dice. ¿Eh? Vamos a ver, hay cosas raras, sobre todo a mí me están pasando cosas raras. Aquí en la cabeza he tenido un lunar así muy grande y se ha quitado solo. Se me ha quitado. No sé a consecuencias de qué, pero se me ha quitado y estaba negro.
Bueno, eso puede ocurrir porque el cuerpo tiene defensa, hay una serie de células que se encargan de destruir eso que viene a ser como una especie de costra o de verruga o tal. El cuerpo tiene defensa y lo puede destruir, ¿eh? O sea, pero eso quiere decir que tenía un carácter totalmente benigno, porque si es maligno no lo quita tan fácilmente, no se va solo, ¿eh? Hay que extirparlo quirúrgicamente o con otros procedimientos que tenga el dermatólogo. Pero bueno, aquí no estamos... Yo Sí. creo, has terminado ya de los hechos que Ya, llevaba. lo del cáncer de piel he terminado ya, y hay una cosa que ya... Poner un tema, Hola. el tema que llevamos de Cuidado, Sonia. la convivencia Estoy aquí. de los mayores con los familiares o conocidos. La convivencia, cómo la debemos de hacer. La convivencia para vivir con las personas, eso es muy conveniente. En las vacaciones más todavía, porque nos juntamos con toda la familia, con algunos que nos vemos en tarde. Y en cambio, pues a veces sacamos los mayores un genio que no se debe sacar, sea para convivir con los otros. Bueno, oye, eso depende de dos cosas. Con quién que antes de salir de vacaciones, oye, hay gente con las que a uno le gustaría irse de vacaciones y con otras que no. Eso depende. Primero la elección, ¿con quién me voy de vacaciones? ¿Con quién me voy de vacaciones? Yo no me voy de vacaciones con una persona tóxica o de mal carácter o pesimista Claro. yo me voy con un tío que sea alegre, que tenga sentido del humor, que tenga alegría y me acompañe, y si puede ser, oye, Pues muy bien, hombre. y no digamos, cuando se habla de las mujeres, si una mujer agradable, guapa y tal, que esté bien, pues, bueno, digo yo, ¿no? Eso es humano y está ahí. Y después, oye, depende de la capacidad que tenga uno de trato. La capacidad de trato, el carácter que tenga uno, que sea sociable o no sea sociable, eso depende, cada uno tiene su carácter. Y hay gente hay gente con la que se empatiza bien y otras que no. Pues oye, ahí depende de las circunstancias que tenga cada cual. Pero lo que se pueda evitar, hay que evitarlo. Y después el trato hay que ser, empezando por uno, que tiene que tener un carácter agradable, comunicativo, con sentido del humor, no estar amargado todo el tiempo. Y bueno, pues ya está. Eso es lo mismo. ¿Qué más da que sea de vacaciones o en un club nocturno? Siempre depende de lo mismo. Del otro y de mí. Que quiere, compañero, lo veo que quiere decir algo. Sí, a ver, ¿quién quería decir algo? Tu amigo te quería decir José algo. Carlos. Sí, no, No ha dicho nada, no ha dicho nada. No, que estoy de acuerdo, que es importante eso de las compañías que sean positivas, que sean agradables. Claro. Sí. Ahí donde está todo. Sí, pero a veces la familia no la podemos escoger y decir con este voy o con este voy. A veces hay que ir. Y en estos momentos es uno el que tiene que tener la suficiente inteligencia para saber hasta dónde tiene que llegar. Oye, y hablando de este tema, un tema que a mí me preocupa es que con el tema del famoso de la pandemia del coronavirus, yo, por ejemplo, he restringido muchísimo las reuniones con amigos, las comidas, etcétera, porque me da miedo. Pero no sé si hago bien o no, porque es que realmente estoy quedando muy solo. Eso no puede ser. ¿Qué opinas, Pisto? No, yo creo que no. Uno debe volver otra vez a recuperar la normalidad. Hay gente que habla de la nueva normalidad, ¿no? La normalidad. Es decir, hombre, siempre valorando el riesgo frente al beneficio, ¿no? Pero yo creo que ya las cosas se están despejando lo suficientemente como para volver a reanudar la vida social, ¿eh? La vida es poco a poco, ¿eh? Porque es lo que tú dices, ¿eh? Te perjudica, ¿eh? Sí. Te vuelve
precavido, un insociable, y eso te perjudica en tu carácter y en tu calidad de vida, ¿eh? Y además la gente lo nota, ¿eh? La gente lo nota. La gente llega a notarlo porque cada uno tiene que tener capacidad de superación, de recuperar lo que tenía antes. Eso lo debemos hacer, ¿eh? Además, eso es un principio de lo que ahora se está hablando mucho del tema de la soledad no deseada. Uno empieza quedándose en casa porque le da miedo, termina adaptándose a eso de quedarse en casa. La cosa no va bien, pero sigue uno más admitiendo esa serie de cosas y termina uno patológicamente solo. Hombre, o sea, y os digo una cosa. Un continuo que se da y además con más frecuencia de la que nos pensamos. No, pero se pierde el entrenamiento, porque la relación social es un ejercicio continuo de dar y de recibir, de adaptarse. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso lo vas perdiendo y eso es trágico, porque la persona es una persona fundamentalmente muy sociable. Tiene que mantener relaciones sociales. Y eso es sagrado. Eso va a misa. Pero ante dificultades, pero ante dificultades uno se encuentra y acepta, y uno dice, oiga, usted está solo. Pero no, estoy solo voluntariamente, ¿eh? Del voluntariamente se pasa al adaptado, y del adaptado se pasa a la soledad no deseada. Y eso es un continuo que si pregunta gente, y cuando se habla con gente que sale de la soledad no deseada, te cuenta ese continuo muy facilito. Y dicen, no, yo al principio incluso estaba muy bien solo, vamos, tranquilo, tal. Bueno, lo de solo es un mecanismo de defensa que tenía. A partir de ahí se adapta y termina, pues eso, con una depresión tremenda, unas patologías extrañas, etcétera, etcétera. No, pero hay una cosa que además lo valoran mucho los sociólogos actualmente, que es establecer una sociabilidad selectiva. Es decir, yo no tratar a todo el mundo por igual, porque tengo que compaginar con mi carácter, mi manera de ver las cosas. Yo no puedo ir con un materialista acérrimo si yo soy idealista, porque no va a haber ningún punto de encuentro. Claro. Ni si yo soy un religioso redomado, no puedo ir con un materialista, porque es que no nos vamos a encontrar. Tiene que haber afinidades. Entonces yo creo que eso es un arte, ¿eh? El arte de... Sí, está claro. Eso es un arte magistral, un arte bonito. Completamente de acuerdo. Exactamente. Entonces eso es importante también, está muy bien que lo hayáis referido, porque la persona que se va de vacaciones, que va en grupo, no tiene tanto problema. Pero si uno se va de vacaciones solo, que tiene que crear las amistades, las plataformas sociales, ese tío tiene que tener muy buenos dotes de sociabilidad para crear amigos por aquí, por allá, habla con el camarero, habla con la otra. Es un arte también, ¿eh? Que yo a veces, de verdad que yo soy una persona, en cierta manera, entre comillas, poco sociable y reconozco que para mí me gustaría incluso tener ese arte que tienen algunos de trabar relaciones por donde quiera que van, en el tren, en una cola. Los andaluces son buenísimos para eso, ¿eh? Hubo unos tiempos que hacíamos los programas en los centros de mayores. Claro. Hicimos uno en el que había un señor que ya terminé y hablamos de esto, de dado lo que fue el programa, y ya me vino y dice, oiga, ¿y yo qué pasa? Que a mí no me escucha nadie, conmigo no quiere nadie esto. Digo, ¿le echa usted la culpa a los demás? Sí. Digo, pues anda, dícese. Digo, seguramente usted quiere llevar siempre la razón en las cosas. Usted se pone por encima de todo. Y entonces pues nadie lo escucha. Total que le eché gracias y tal. Y fuimos a otro programa que hicimos y me llamó aparte, me dio las gracias y me dijo que había cambiado de forma y que ahora sí tenía cabida allí con los compañeros.
todas formas, eso... hay unos personajes ahora que están ya hablando mucho de ello, que le llaman los vampiros de emociones positivas. Aquello que no permite que haya una emoción positiva en un encuentro, una tertulia. ¿Por qué? Porque te lo estropean todo. Todo lo que es positivo te lo devoran, y joder, y eso es verdaderamente molesto y fastidioso. Yo no quiero nada con vampiros de emociones positivas, ¿eh? De acuerdo, yo tampoco. ¿Eh? Bueno, y finalmente ya termina, y para que una pincelada final, que lo que yo decía, que hay veces que hay que ir un poquito más allá de las vacaciones y decir, yo tengo, y ver las vacaciones como una oportunidad. Habéis hablado del respiro, de esa cosa, de ser yo mismo, de hacer yo las cosas según me place. Entonces las vacaciones también se puede considerar como un reto para mejorar la salud. Una oportunidad, por ejemplo, variantes que hay ahora modernas, ahora que se están trabajando mucho, en el ámbito de, por ejemplo, esto es lo que le llaman de el cicloturismo, por ejemplo, o clubes de caminata, o clubes de ciclismo, centros termales, balnearios, casas de reposo, casas de campo, casonas. Se puede elegir una gran variante de cosas, incluso hasta para el que necesita un poco meditar y aislarse, salirse de esa vorágine de la vida moderna que es altamente perjudicial. Te puedes meter, en lo de la siesta, que le llaman el yoga andaluz, una siesta, una buena dosis de siesta. Está muy bueno eso. Tiene un efecto magistral, una maravilla. Lo han inventado los andaluces, hay que agradecérselo. Y bueno, hay muchas cosillas por ahí, el placer de hablar sin tener que buscar nada en concreto, una aplicación, sin que te dirijan la conversación. Hablar por hablar, recrearse en ver las cosas, los paisajes, la playa, o sea, hay un montón de cosas. Y entonces es una vacación de salud, en cierta manera es de salud, porque mejora tu salud, ¿eh? Y hay que buscar también algo de esto, mejorar la salud. No solo disfrutar, comer paella y tal, sino mejorar la salud. Si se puede, mejorar la salud. No sé si estoy de acuerdo o no. A ir terminando, que hablen los compañeros, que se vayan despidiendo, que el programa ya lo tenemos casi terminado. Y entonces, pues, yo espero que los compañeros digan algo y nos despedimos. Y bueno, pues yo voy a empezar por decir que muchas gracias, que ha sido un tema muy interesante y que ha estado muy bien, ¿eh? Que ya nos tenemos que despedir, pues nos despedimos todos, pero que ha sido muy bueno. Víctor, muchas gracias, como siempre, por todas tus aportaciones, ¿eh? Muy bien, muy agradecido a ti también por tu... Víctor, hemos tomado nota. Y lo que no sé si con tantas cosas que nos has dicho no se nos quedará ni alguna en la lista, ¿eh? Pero vamos, intentaremos que no se nos olvide ninguna durante estas vacaciones. Ya te contaremos a la vuelta, ya. Bueno, pues eso, que no haya ninguna insolación, ningún golpe de calor, ninguna deshidratación, nada de eso, ¿eh? Ningún cabreo. Eso es muy importante porque si te pasa o te pasa contigo, las vacaciones se convierten en nada, ¿no? Y ahí quedamos. Y entonces, si te parece, Juliano, tú, a ver, Hipólito, que no dice nada. Hipólito, es verdad, Hipólito, me gustaría oírle a Hipólito, la última... Nada, que a ver si tenemos buen tiempo, que es lo que yo deseo, que aparte de tener unas buenas vacaciones, que me parece lo más importante, que nos haga buen tiempo a los que ya tenemos unos años, que nos acompañe el clima. Bueno, hay que esperar que haya calor, ¿eh? Los que quedamos en proceso, nos acordaremos de los que se van, porque hay muchos. Yo, por ejemplo, tengo difícil, no puedo ir por la familia. Las vacaciones nunca las cogen juntos,
y cada uno va por un lado y entonces tú solo no te vas a ir. Pero le deseo a todos que vayan, que se lo pase bien y al que se quede, lo dicho antes, que esté pendiente de él, de su enfermedad y que esté pendiente que lo dejen contactado pues con un centro de salud o la administración a 112, por ejemplo, se ve con mucho eso y llama y lo tiene solucionado. Así que Bueno, Pues nada, vamos a ver cómo quedan los centros de salud aquí en verano, cómo quedan los centros de salud en Madrid en verano. Vamos a ver si... de vacaciones también. De vacaciones. O sea, como hasta ahora. Bueno, pues yo creo que Bueno, ya pues nada, no, nos despedimos. nos despedimos. Justo. Cándido, dinos la despedida y cortamos. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? estamos A dando. todos. Bueno, Oye, la despedida es felices vacaciones de verano a todos y a todas y con la mejor salud y con la mejor suerte. Muchas gracias, Víctor. Muy bien. Bueno, Nada, venga. Feliz Navidad a todos, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego, hasta luego.